Buenas tardes, amigos virtuales del mundo, y sean bienvenidos a nuestra masterclass titulada Psicolingüística y Coaching, resignificando las palabras para fortalecer tus preguntas. Evento desarrollado por la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 a través de la tecnología y de nuestra plataforma virtual, llegando a todos los rincones del planeta y felices de estar compartiendo con ustedes desde la intimidad de lo más sagrado, vuestra casa. Además, damos gracias a Dios Padre por permitirnos estar reunidos por medio de la tecnología. Además, agradecerles a esta audiencia tan maravillosa por ser copartícipes de estar apoyando esta masterclass. En nombre del licenciado Pedro José Chirinos, presidente de la Corporación Internacional de Conferenciantes, el ingeniero Belín Chirino Páez, vicepresidenta de nuestra corporación, además del resto de directivos y desde el centro de transmisión principal con sede en Barcelona, Anzoátegui, Venezuela. También retransmisión desde Roma, Italia, y desde Argentina. En nombre de este servidor y directivo internacional, Martín Utrera Velázquez, damos cordialmente el saludo para todos nuestros invitados especiales y asistentes. La Corporación Internacional de Conferenciantes 5 tiene por objeto capacitar, afiliar, acreditar a conferenciantes, oradores, consultores, coaches, mentores, asesores, locutores, poetas y cualquier personalidad dentro del medio empresarial y cultural que utilice su voz para comunicarse y transmitir conocimientos, experiencias, además capacitar a quienes ejercen su oficio en el mundo y ser partícipe en el proyecto de crecimiento y proyección como medio de aprendizaje. Vamos a dar inicio sin más preámbulo a nuestra masterclass y mientras siguen incluyéndose las personas. Y nuestro ponente se define como un ser humano genuino, esposo y padre, profesional con alto sentido de responsabilidad y me consta, abogado egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Estudios de contaduría en la Universidad Central de Venezuela. Coach ontológico y corporal acreditado por Newfield Network. También consultor organizacional con singular experiencia laboral, ocupando cargos en todos los niveles en distintas empresas venezolanas, desde obrero hasta gerente general y director ejecutivo. Conferenciante internacional y miembro acreditado por la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, miembro Diamond de Global Coaching Federation, escritor y autor de su primer libro titulado El pescador de aprendizajes. Recibamos con entusiasmo a nuestro gran amigo José Luis Soto. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Martín. Gracias por esa presentación. La verdad es que cuando yo voy a conversar virtualmente, me encanta ver las caras, ¿no? Más que las fotos que están allí, que también tienen cara, obviamente. Pero bueno, ya llegará el momento de que quienes gusten puedan abrir su cámara y podamos vernos a las caras para... a mí me inspira y me complace mucho cuando estoy hablando con alguien, verle su carita. Hay personas que sé que tienen dificultad para abrir las cámaras por temas de conexiones, pero bueno, tampoco es una obligación, sino un pedido que les hago para que interactuemos. Porque siempre digo que estas conexiones virtuales se hacen más ricas, se engrandecen, se aprende muchísimo más cuando sucede esa interacción. Las preguntas, las respuestas, qué sé yo, las conversaciones que van apareciendo
como parte del hilado que va teniendo la presentación que vayamos a hacer. Entonces, yo hoy les voy a contar un poco de qué se trata este taller que estamos promocionando para el próximo mes de septiembre. Va a ser un taller que se va a dar en 3 días, jueves consecutivos, el 6, el 16 y el 23 de septiembre. Y hoy les quiero mostrar precisamente cómo surge y para qué hemos armado este taller de psicolingüística y coaching. Y quiero comenzar precisamente diciéndole que estas dos disciplinas tienen mucha semejanza en algunos aspectos, ¿no? Porque la psicolingüística, muchos defensores de la parte de la psicología dicen que sencillamente es una rama de la psicología. Y quienes están del lado de la lingüística dicen que la psicolingüística es una rama de la lingüística. Entonces surgen debates bastante interesantes en lo que respecta al origen de esta. Yo cada vez me convenzo más de que es una ciencia experimental. Sin embargo, hay mucha gente que dice que de ciencia no tiene nada. Como pasa con el coaching, al coaching no se le ha atribuido aún el carácter de ciencia. Y digo que se parecen porque son dos disciplinas media extrañas. Y ya les voy a contar por qué. La psicolingüística aparece como la mayoría de las disciplinas, de las ciencias que existen hoy día para tratar el conocimiento humano, desde hace muchísimos siglos, ¿no? Desde hace muchísimos años. Se dice entre quienes la estudian que así como aparecieron la mayoría de las disciplinas científicas que hoy en día tienen invadido el mundo, por decirlo de alguna manera, aparece con la filosofía. Muchas de las disciplinas, yo creo que la gran mayoría de las disciplinas científicas de hoy día, aparecen cuando los grandes filósofos de la antigüedad se sentaban precisamente a filosofar, pues, y hacerse esas grandes preguntas que traían como consecuencia investigar. Entonces se habla de que unos 400, 500 años antes de Cristo, un filósofo llamado Heráclito ya tenía las primeras inquietudes con respecto a este tema del lenguaje y para qué es el lenguaje y cómo utilizar el lenguaje. A Heráclito se le llamó el oscuro, por cierto, porque él decía que buscar las profundidades del alma humana era una tarea que nadie iba a lograr, fundamentado en lo que él utilizaba como lenguaje poético y metafórico, ¿no? Después de él, unos 100 años después de él, apareció Demócrito. A Demócrito lo llamaron el sonriente, porque fue como el filósofo de la alegría, pues. Entonces, se contrapuso a todas esas apreciaciones que había hecho Heráclito y comenzó a plantear cosas muy interesantes desde el punto de vista del lenguaje, porque él trató el lenguaje con mucha diafanidad, pues, con mucha claridad. Por allá a finales del siglo XIX, ya estaba instaurado eso que se conoce como la lingüística estructural, que uno de sus mayores representantes fue el suizo Ferdinand Saussure. Y a esa posición de la lingüística estructural que sigue vigente y que ha tenido tantos estudiosos, se contrapuso Gustave Guillain, un francés. Y Gustave Guillain no hizo otra cosa sino comenzar a cuestionar sanamente lo que había aprendido de su maestro. Y su maestro fue discípulo precisamente de Ferdinand Saussure. De hecho, a Gustave Guillain se le considera el padre de la psicolingüística y al principio se le llamó guillaunismo. Fue tanto el impacto que tuvieron sus cuestionamientos frente a aquella estructura de la lengua que se le llamó guillaunismo en honor a su apellido, ¿no? ¿Y qué planteaba Gustave Guillain de distinto? Él decía que en el lenguaje no nos podemos conformar con la lengua y el habla,
porque siempre hay algo oculto por allá detrás. Y parte él con toda una proposición bien fundamentada, etcétera, ¿no? Yo no quiero alargar mucho esto porque esto va a ser parte del taller, la introducción al origen y a la historia de la psicolingüística, pero era necesario decir esto. ¿De dónde surge todo esto? Y con el coaching, ¿por qué digo que se parecen? Porque son unas disciplinas media extrañas. La psicolingüística se fue quedando por allá medio escondida. Yo digo que sigue escondida. De hecho, cuando yo quería estudiar esto, estuve averiguando en España, en la Universidad de Barcelona y en la de Madrid. Hay unas cátedras de psicolingüística. Y afortunadamente tuve el privilegio de estudiarlo en Venezuela con un gran maestro, Nelson Torres Jiménez, que precisamente se fue a formar a España como psicolingüista. Entonces, digo que son disciplinas medio extrañas porque hay mucha gente que no confía en estas cosas por no tener un sustento científico, requete científico, y por tratarse de disciplinas que han sido cuestionadas en el tiempo, como lo es el coaching. El coaching está muy de moda, pero no es una moda. Y digo que está de moda con todo este tema de la pandemia. La verdad es que la proliferación del coaching ha sido dramática desde mi punto de vista. Hay una cantidad enorme de personas que se están conectando con el coaching alrededor del mundo entero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer parecido. Son unas disciplinas, para mí la psicolingüística tiene mucho de ciencia. Para quien no esté de acuerdo, llamémoslo disciplina, y el coaching, a mí se me parece más un arte, como lo dice mi gran maestro Julio Laya. Yo creo que es un verdadero arte, porque se va creando y recreando en la misma medida en que vamos avanzando como coaches a permitirnos el aprendizaje que el mismo coaching ofrece, ¿no? Entonces, la psicolingüística requiere para irnos metiendo en ella, y eso es lo que estamos proponiendo en el taller, meternos en la psicolingüística, porque no es solamente la traducción de palabras lo que aborda la psicolingüística, que fue lo que yo escogí para complementar todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera profesional. Yo escogí esa parte de la traducción de palabras porque me atrapó. Me encantan las palabras y buscar qué hay detrás de ellas. Como decía Gustav Guillain, hay algo oculto por allí en el lenguaje que no nos puede dejar conforme con solamente mirar las palabras y la estructura de la lengua y el habla. Yo escogí esa parte, pero la psicolingüística, inclusive en Venezuela, está el Instituto Venezolano de Psicolingüística, allá en Valencia, fundado y dirigido por el doctor Nelson Torres Jiménez, en donde yo estuve allí y me pude dar cuenta de la gran cantidad de testimonios que hay, de todo lo que se ha logrado hacer con la psicolingüística, inclusive para sanar cuestiones terapéuticas, para intervenir en cuestiones terapéuticas, mejor dicho, ¿sí? Para descubrir. De hecho, el doctor Nelson tiene varios libros en los cuales recoge testimonios de muchas personas que han sido beneficiadas con alguna de las tantas cosas que plantea la psicolingüística como herramienta, como disciplina, como método, digámoslo así. Entonces, lo que yo quiero compartir es parte de lo que vamos a ver en ese taller de 3 días, mejor dicho, de 8 horas en 3 días, para invitar a los participantes a que se permitan entrar a esto desde la curiosidad, desde el asombro, permitir el asombro. Es decir, volvamos a ser niños un poco para comprender que esto no tiene mayor dificultad que la que nosotros decidamos darle. Yo no soy licenciado en lingüística, ni he estudiado gramática, no, simplemente que me metí en esto, comencé a investigar, y cuando me fueron apareciendo palabras, las fui armando y desarmando y jugando, porque de eso se trata. Ahora, ¿qué busco yo y qué debe buscar una persona que se sienta atraída por esto? Buscarle sentido a esto. Si esto no tiene sentido, obviamente para la persona que lo está mirando, también se vale. No tiene sentido para mí
eso que tú me estás diciendo sobre tal palabra, porque en mi contexto eso no cabe. Y la psicolingüística, como hablamos el idioma español, los que estamos acá presentes, llegó al español desde el francés, desde el inglés, desde muchos otros idiomas que ya habían avanzado en todo ese desarrollo de la profesión como tal, de la ciencia, llamemos la disciplina, como queramos llamarla, eso no es lo más importante. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es que nos adentremos en un taller, repito, para quienes decidan participar, a permitirnos el asombro, la curiosidad y sobre todo esas ganas de comenzar a hacernos preguntas a través de esa danza que ofrecen las palabras. ¿Y esto para qué? Cuando decíamos que era un taller de psicolingüística y coaching, es para ver precisamente la utilidad que tiene la psicolingüística, no solamente cuando la integramos al coaching, para escuchar mejor, para preguntar mejor, sino que la podemos integrar a cualquier otra disciplina a través de la cual se intervenga la conducta humana. Porque, como se van a dar cuenta, es una disciplina que ofrece herramientas muy poderosas para nuestro lenguajear, para nuestro escuchar, para eso que llaman por allí en temas de ventas el rapport con el otro, ¿sí? Para hacer ese rapport, eso que se necesita para conectar con la otra persona, para hacer preguntas que contengan esa inquietud, que despierte esa inquietud en la gente, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo ahora voy a compartir una laminita, solamente quiero compartir con ustedes para ir mirando qué pasó acá. Perdonen, que me pierdo un poquito. Para ir mirando un poco de qué se trata esto. Avíseme, Martín, por favor, si se logra ver. Ok, ya, a ver, se está viendo muy bien. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Ya, ahí está. Psicolingüística y coaching. Resignificando palabras para fortalecer tus preguntas. Y no solamente fortalecer tus preguntas, fortalecer las conversaciones en general, porque se van a dar cuenta que una vez que logremos cierta destreza en esto de mirar las palabras, unir las palabras, separar las palabras, hay una sección en el taller que tiene que ver con los prefijos y los sufijos. Y no es nada del otro mundo. Yo lo que quiero en lo que quiero explicarme es que esto no es una cosa para estudiar y convertirnos en traductores de palabras de la noche a la mañana. No. Esto es una herramienta producto de todo eso que les conté anteriormente que ha venido sucediendo cuando yo me comencé a meter en este mundo y comencé a mirar lo fácil que era. Quizás a mí se me hizo fácil, pero yo digo que más que fácil, lo atractivo que resulta cuando tú miras una palabra y comienzas a buscarle sentido para ti. ¿Qué sentido tendrá esta palabra? Les cuento que el año pasado yo estaba haciendo una sesión de coaching a una amiga, a una persona, amiga después del coaching, por supuesto, porque esa es una de las cosas que me gusta del coaching, ¿no? Nos conocemos como clientes y terminamos siendo amigos. Por lo menos a mí me está pasando eso y eso me agrada muchísimo, ¿no? Y esta persona me decía que ella tenía una gran necesidad de descansar porque estaba muy agotada y el estrés la estaba matando, etcétera, etcétera. Lo que sucede normalmente en una conversación de coach. Y en algún momento ella me dice, no, yo necesito calmarme, yo necesito mucha calma por esto y por aquello.
Y yo le pregunto, ¿y qué es la calma para ti? Bueno, mira, la calma para mí, José Luis, es estar en la playa, con el agüita tibiecita, con los pies en la arena, en el agua y el cuerpo en la arena y ta, ¿no? Y yo le digo, ¿y tú me permites que yo te muestre una interpretación distinta de la palabra calma? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Y yo le dije, bueno, sepárala así. Calma. Ma es mamá y cal es calor. La calma tiene que ver con el calor de mamá. Y bastó que yo le dijera eso para que esta persona se desprendiera a llorar un largo rato, porque justo lo que estaba necesitando era reconectar con su madre que había muerto hacía muchos años. Y ella decía que no tenía, el duelo le causó una desconexión con la figura de su mamá. Entonces lo que estaba necesitando, se dio cuenta, era reconectar con ese ser humano tan valioso para él. Una palabra, calma. Una reinterpretación, una resignificación de una palabra. Y les estoy hablando de coaching, pero no necesariamente coaching. Yo he estado en organizaciones haciendo consultoría organizacional y he hablado de la palabra, por ejemplo, cliente. Cliente. Y le digo a un dueño, por ejemplo, sepárala así, cliente. Entonces, un cliente es hacer clic con un ente, que es otra persona. Cuando tú haces clic con ese ente, lo que significa es que a ese ente tú lo vas a atender, porque las ventas, el secreto de las ventas es el servicio postventa. Y para hacer clic con ese ente, tú tienes que prestar un buen servicio postventa. Entonces, cuando haces clic, lo sujetaste, porque el clic sujeta. Y te vas quedando con todo lo que aquel cliente te puede proporcionar a ti y lo que tú le puedes proporcionar a él. Fíjense cómo les estoy poniendo dos ejemplos que probablemente son extremos. Y así hay muchos más. Una de las cosas que tenemos planteada en el taller es mirar palabras que tienen que ver con el mundo personal, palabras que tienen que ver con el mundo familiar y palabras que tienen que ver con el mundo organizacional. Estamos hablando de 60, 70, 80 palabras que yo he venido recogiendo para mirar si tienen o no sentido para quienes se atrevan a escuchar. Entonces vamos a mirar algunas de las que les traigo para ver qué sentido va teniendo para ustedes. Yo les decía que este es un taller en donde los invitamos a venir para asombrarnos, no para que se asombren ustedes, permitirme yo mismo el asombrarme con las cosas que ustedes traigan, ¿sí? Porque de eso se trata. Enriquecer esto desde permitirme el asombro y preguntar cualquier barbaridad, porque es allí donde surgen los grandes aprendizajes. Y siempre traigo a colación cómo los niños permiten asombrarse y preguntar cosas que por lo general para nosotros no tienen respuesta. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es su expresión? ¡Wow! ¡Qué cosa tan no sé qué! Papi, ¿cómo hizo ese hombre para llegar allá arriba, al espacio? Y no, preguntas que a mí muchas veces me quedo sin respuesta, pero es por ello, porque ellos se permiten el asombro. ¿Y qué es asombro? Y esto no es psicolingüística, ¿eh? Esto es etimología castellana. Porque ¿qué pasa con la psicolingüística? Se permite, y por eso quizás están cuestionadas, se permite un abordaje en donde todas las cosas que quepan con sentido, bienvenidas. A veces tomamos cuestiones del inglés, a veces tomamos cuestiones del francés, del italiano, todo buscándole sentido a las palabras que queremos someter a consideración de las personas que nos escuchan. La A, como prefijo, es no o sin. Y sombro es sombra. Entonces, asombro es sencillamente sin sombra. ¿Qué significa esto? Que cuando nos permitimos asombrarnos, nos quedamos sin sombra. Es decir, salimos de nuestra oscuridad, que es lo que le pasa a los niños, repito. Se permiten salir de su oscuridad preguntando lo que se les ocurra o lo que los asombró. ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo se llama? ¿De dónde salió? Cuando nos asombramos, lo que hacemos es eso, salimos
de esa sombra cómoda que probablemente nos genera mucho confort a una luz que a lo mejor nos va a encandilar un poco al principio, pero que poco a poco nos va a servir para facilitarnos el aprendizaje que estemos requiriendo en un momento determinado. Otra palabra, curiosidad, que la he nombrado varias veces también. Parte hermosa de nosotros cuando somos niños. Nos mueve la curiosidad y por alguna extraña razón pareciera que la vamos perdiendo. Afortunadamente, hay muchas personas, entre las cuales me incluyo, que mantenemos la curiosidad a flor de piel. Una de las cosas que yo escribo por allí cuando me preguntan quién eres, además de lo que dijo Martín, bueno, soy un hombre con la curiosidad a flor de piel. Las cosas que me llaman la atención, busco las maneras de aprender un poco más, ¿sí? Y ahora, bueno, con este mundo Google maravilloso, en donde hay todo, hay muchas cosas que son perversas y que son dañinas y que no son ciertas, pero hay mucha información para nosotros los curiosos que nos permitimos abordar. Y cuando yo separé esta palabra, me puse a mirarla así, bueno, curiosidad, ¿da? Habilidad, cualidad. Sí es sí. Entonces es una habilidad cierta, una habilidad de un sí. Río, yo lo comparé con abundancia, o lo traduje, mejor dicho, con abundancia. Y en psicolingüística por lo general se lo atribuimos al cuerpo, a la piel. Entonces yo digo que curiosidad es la habilidad de buscar la abundancia de tus síes en tu cuerpo, en tu piel, en tu espíritu, en tu alma, en lo que tú eres como individuo, como ser humano. Eso es lo que te mueve, esa abundancia de cosas que te constituyen por el solo hecho de ser un ser humano, valga la redundancia, para buscar tus síes. Y tus síes pueden ser distintos a los síes de todos los demás, pero son los tuyos. El mundo está lleno de inventos que se logran precisamente porque estas personas, estos científicos, que a veces los llamamos científicos locos, se permiten el asombro y la curiosidad para hacer su trabajo. Y cuando yo lo miro desde la psicolingüística, yo digo, para mí esto tiene muchísimo sentido. Y esto nos permite entonces ir a esta palabra maravillosa llamada paradigma, o descrita paradigma. Por ahí se habla mucho de romper paradigmas. Necesitamos romper los paradigmas para podernos hacer tal o cual cosa. Yo creo que los paradigmas es difícil romperlos. Yo pienso más bien que los paradigmas hay que desafiarlos. Hay que revisarlos. Hay que mirarlos muy de cerca para desafiarlos, porque no podemos vivir sin paradigmas. Los paradigmas, dicho en términos muy simples, muy sencillos, no son otra cosa que pautas de comportamiento, ejemplos que hemos adquirido de nuestra familia, de nuestras sociedades, de otras sociedades a las que hayamos ido, hayamos contactado. Y entonces yo creo que lo interesante es acercarnos a ellos para desafiarlos, a ver si ese paradigma para mí tiene o no tiene sentido. Y miren lo hermoso que nos trae la psicolingüística con esta palabra. Ma es mamá, pa es papá. Dig viene de decir. Y Ra es Dios en egipcio. Y para quienes le haga ruido esa palabra, que a mí me encanta porque creo mucho en Dios, hablemos entonces de creencias. Entonces los paradigmas tienen que ver nada más y nada menos con todo lo que nos dijo mamá, papá y nuestro sistema de creencias. Imagínense de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de algo sumamente grande y complejo. Toda esa cantidad de cosas. Y cuando yo digo mamá y papá, si no estuvieron cuando fuimos niños, ¿quiénes estuvieron? ¿Dónde nos criamos? El contexto, la cultura del contexto. Y los paradigmas traen un ingrediente indiscutible, que es el cliente el ingrediente ancestral. Todo eso viene a esos sistemas de creencias. Y vamos creciendo con ellos. Entonces, si nosotros nos planteamos la posibilidad de desafiar paradigmas, es mucho lo que nos podemos permitir aprender. Y sobre todo si somos curiosos y nos permitimos el asombrarnos como parte de nuestro proceso de aprendizaje.
Hay una palabra que cuando a mí me invitaron a mirar la óptica desde la psicolingüística, a mí me causó mucha sorpresa porque cuando la vi, envergadura, yo dije, verga, dije la grosería, ¿no? Porque ahí está la palabra, verga. Esta palabra no está sencilla y me perdonan. No me gusta decir groserías en mis presentaciones, pero es para explicarme mejor. Y dígame si veo la palabra dura, entonces vergadura. ¿Y en qué es dentro? Imagínense de lo que estamos hablando. ¿Eh? Para lo que, hasta dónde podemos llegar con todo esto. Porque también, si queremos volvernos destructivos, podemos utilizar esto para cualquier cosa, como sucede con cualquier ciencia. La ciencia es riqueza, pero ¿cuántas cosas se han destruido en nombre de la ciencia? Entonces, cuando yo vi esa palabra, después me quedé mirando, porque no la tenía así escrita. Yo estaba en mi cabeza y la separé en un cuaderno. Y créanme que esta es una de las cosas que los queremos invitar a aprender. Papel y lápiz para separar. Sepáralo de una manera, de otra. Fíjense que la palabra asombro, que es la primera que está, no está separada en sílabas. Porque en sílabas sería asombro. Todas las demás sí, ni me había fijado, ahora me estoy dando cuenta. Las palabras que tomé. Van a ver que hay otra que no está separada en sílabas. Entonces, ¿qué me vino a mí para darle sentido a esto de lo que es envergadura? Porque envergadura, cuando la buscas en el diccionario, tiene que ver con la extensión que mide las alas de un ave de punta a punta, las alas de un avión entre una punta y otra, entre un ala y otra. Esa extensión es la envergadura del avión. Nuestra envergadura tiene que ver con, si abrimos los brazos así, en cruz, de una punta del dedo medio a la otra punta del otro dedo medio, esa es nuestra envergadura. ¿Sí? Y nuestra envergadura tiene que ver cuando la interpretamos de otra perspectiva, bueno, con nuestra fortaleza para hacernos cargo de algo, ¿no? Perdón. Entonces yo dije, bueno, ver es ver, observar. En es dentro. Du tiene que ver con dualidad, por lo general cuando lo miramos desde la traducción psicolingüística. Ga tiene que ver con aire, yoga. Yoga no es otra cosa que mi aire, el aire y yo, la conexión que yo hago con el aire. Y Ra, volvemos con las creencias, con Dios. Entonces, la envergadura se puede resignificar diciendo ver dentro de mi dualidad de creencias un aire distinto. Eso es tener envergadura, permitirme a través de la envergadura generar el coraje que estoy requiriendo para decir, bueno, ¿y si hay algo aquí que es muy dual en mi sistema de creencias? Hay autores que no creen en la dualidad porque dicen que la dualidad se queda corta frente a todo eso que contiene el cosmos, que es muy grande. No todo es blanco o negro, no todo es masculino, femenino, no todo es tierra, agua, etc. ¿Sí? Se abrió un micrófono por allí. ¿Alguien quería decir algo? Yo no estoy viendo, yo no sé qué moví yo aquí, ¿no? Pero ya lo voy a ver. Continúa, Okay. continúa. Ok. Entonces, esta palabra, que en principio parecía una vulgaridad extrema, se convierte en algo interesante. Ver dentro de mi dualidad de creencias un aire diferente. ¿Y por qué no permitírmelo? ¿Por qué no atreverme? Son esas grandes preguntas que van apareciendo. ¿Qué necesito para desafiar mis paradigmas? ¿Cómo recupero mi nivel de curiosidad? ¿Qué me pasa que nada me asombra? Hay una frase que escuché mucho en Venezuela, no, perdí la capacidad de asombro. Es triste perder la capacidad de asombro. No estoy hablando de temas políticos, económicos, no. Es triste perderla, créanme. Y la otra palabra que les traigo es precisamente fanático. Y fíjense que la separación de esta es medio extraña. Fanático. Y fanático se las traigo porque algo que debemos evitar con este taller que vamos a tener y con todas estas cosas como el coaching, las neurociencias, la programación neurolingüística, etcétera, etcétera, es volvernos fanáticos. Porque el fanatismo
es dañino, ¿saben? Por lo menos de mi perspectiva y desde la perspectiva de todo lo que he leído. Fanatismo religioso, el fanatismo inclusive deportivo ha causado mucho daño en muchas partes, el fanatismo político. Y miren lo que yo miré, valga la redundancia de esta palabra. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Fa es música, es melodía. El ático es lo que está en la parte alta, es la cabeza, ¿sí? Y no es no o sin. Entonces, ser fanático es como no tener melodía en la cabeza, no tener música, tu propia música, porque te vas dejando abordar, empañar, dominar por la música de otro. Y es algo que no nos podemos permitir, por lo menos desde desde esta práctica que nosotros queremos compartir. Porque si nos volvemos fanáticos de esto, podemos caer en el error de traducir la palabra, por ejemplo, envergadura, como la vergadura dentro. Y perdónenme nuevamente la vulgaridad. Pero lo que les quiero mostrar con propiedad a lo que me estoy refiriendo. Entonces, a mí me gustaría, Martín, dejarlo hasta acá para comenzar a conversar con quienes se atrevan, para que comiencen a aparecer las preguntas, toda la información que tiene que ver con la realización del taller, por supuesto, la va a proporcionar Martín. Yo estoy aquí completamente a la orden para que quienes quieran hacerme alguna pregunta, no duden en hacerlo. Y lo que voy a hacer ahora es, estoy entrampado aquí, dejar de compartir la pantalla. Y yo los invitaría, por favor, a que abran sus micrófonos, sus pantallas, quienes decidan hacerlo, quienes se sientan con ganas de preguntar, de decir, de comentar, y yo soy todo oídos. Y por eso voy a apagar mi micrófono. Excelente, gracias por tan interesante postura, interesante clase, como dice Omaira, una postura interesante. Y es algo que también nosotros debemos aprender. Así que estamos abiertos a preguntas, bien por el chat o, con total respeto, pueden abrir la cámara, abrir los micrófonos y pueden formular sus cuestionamientos a nuestro amigo José Luis Soto. Vamos a ver algunos que quieran preguntar, alguna de las personas, de los asistentes que decidan preguntar. Y recuerden también que este propósito de este curso es reconocer la resignificación de palabras que permiten la psicolingüística como un complemento extraordinario en la construcción de nuestros procesos conversacionales para orientarlos hacia la búsqueda del bienestar. Vamos a ver qué nos dicen por aquí, por el chat. Virginia comenta, muy interesante exposición, excelente tema, gracias José Luis por compartirlo. Si hay alguna otra persona que decida... Gracias por escuchar. Por ahí está Mónica. Ojalá y Mónica, es interesante siempre su... También se encuentra con nosotros. Mónica va a tomar el curso. Ella nos había comentado que anótame. Un curso muy interesante y por supuesto con el aval de la Global Coaching Federation, de UNESCO, UPEL de Venezuela, Global Coaching Federation de Colombia y la Corporación Internacional de Conferenciantes de Estados Unidos. Esta formación inicia el jueves 9 de septiembre. Son 3 jueves y se los comento. Jueves 9, jueves 16 y jueves 23 de septiembre. Así que aquellas personas interesadas también pueden contactarnos directamente a través de nuestros canales regulares. Marena nos comenta, gracias, como siempre, José Luis, me deja encantada. Mónica dice, hola, excelente, saludos. Gracias Malena, gracias.
Creo que es José Antonio Peña. Excelente. También. Gracias, gracias, gracias. Estamos para servirle. Pueden abrir los micrófonos sin pena alguna. Atrévanse, atrévanse. Mire, una de las... por eso es que hay dichos mucho, en Venezuela, en todas partes hay muchos dichos, ¿no? Y para nadar hay que lanzarse al agua, pues, porque si no, nunca vas a aprender a nadar. Y una forma de minimizar, por lo menos, ese miedo que nos aborda a veces para decir algo, para preguntar. Yo estoy aquí para escuchar lo que a ustedes les provoque decir, porque de eso se trata. Y a veces decimos algo y se dispara una conversación enriquecedora para todos, porque todos cuando nos conectamos, todas nuestras historias se parecen. Y créanme que lo estoy diciendo por muchísimas experiencias que me han hecho comprobar eso. Así que aquí lo que bien a gusto tengan de ser. Hola, Mónica. ¿Cómo están? Un placer. Muy bien, ¿Cómo Mónica. están todos? Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, pues bueno, fascinada. Hoy ha sido un día muy emotivo para mí y en lo que entro y escucho la palabra calma, calor de mamá, digo, qué bendición haber entrado. Pues está haciendo un frito aquí bastante fuerte. Hoy se está cumpliendo 7 meses de la muerte de mi padre. Wow. Y entonces he estado un poco con emociones encontradas. Pero al entrar y esta primera palabra, créeme que te agradezco desde el fondo del corazón esa calma, resignificarla de esa manera, pues llegó hasta aquí. Llegó Gracias. hasta aquí y te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Mónica. Gracias por estar así, a pesar del estado que te encuentras, entrar, y bueno, me alegra que esto te haya producido algún tipo de alivio, ¿no? Y te voy a comentar, yo tuve una relación extraordinaria con mi abuela materna. Fue mi tercera mamá, como decía yo tuve 3 mamás porque mi mamá, mi tía y mi abuela, ellas me criaron y de mi abuela aprendí muchísimo. Y cuando yo me metí en esto de la psicolingüística y vi el significado de la palabra abuelo o abuela, casi que lloro, ¿no? Porque me vino a la memoria mi abuela querida. Y fíjate que abuela, abuela o lo, es sin límite de bondad. Wow. Y yo decía, sí, los abuelos no tienen límite en su bondad. Entonces, fíjate cómo podemos conectar y por eso incluimos en el taller ese grupo de palabras que nos mueven en lo personal, que nos mueven en lo familiar y que tienen que ver con lo organizacional, porque de alguna manera todos estamos relacionados con alguna organización. Así nuestro trabajo sea de manera independiente, siempre vamos a trabajar. Esto es muy rico y permitirnos verlo así, así como tú lo viste, tuvo sentido para ti. Una palabra tuvo sentido, el calor de tu madre porque la perdiste o la necesitas. Yo también perdí mi madre cuando tenía 13 años. Entonces, el calor de una mamá no tiene comparación con ninguna otra cosa. No tiene comparación. Eso el resignificarlas, cada palabra, eso, Sí. primero que siempre me ha llamado la atención, que ustedes lo saben, estoy ansiosa por recibir la formación estos 3 jueves que se lo estaba diciendo a Martín, y de verdad que es darte el permiso de verlo distinto, desde otra óptica y excelente. De verdad que sí. Gracias, gracias. Y estando en Chile, cuando me estaba formando como coach corporal, creo que esto lo he contado también en otras charlas, nos sentábamos en el desayuno, en el almuerzo casi nunca porque no teníamos tiempo, en el desayuno o en la cena, y entonces conversando entre todos ahí como coaches y la experiencia y tal, y siempre aparecía alguna palabra. Y a mí me da risa porque eso fue una semana completa, fueron 3 conferencias presenciales y el otro trabajo fue virtual. Y me daba risa porque llegó un momento, el tercer, el cuarto día, que donde yo me sentaba, la gente pegaba las mesas y se ponían alrededor, mira, José Luis, esta palabra, y jugábamos y nos divertimos y por supuesto decía barbaridades y cosas sin sentido para reírnos, pero mucha gente salió de allí con esa
inquietud de meterse. Y algunos lo han hecho por su propia cuenta y me preguntan, José Luis, la palabra motivación, ¿qué significa? Voy a un taller y tal. Y yo le respondí a uno que estuvimos hablando, bueno, son dos palabras, únelas, motivo y acción. Sin acción y con solo motivo no te vas a motivar. Y con motivo sin accionar no te vas a motivar. Tienes que integrarlas las dos. Y así aparecen, mire, a mí me gustaría que las personas que participen en este taller se atrevan a traer palabras porque se aprende así, desmenuzándolas, metiéndolas. Y puede ser, como sucedió en este momento, Mónica, que para ti tuvo mucho sentido la palabra calma y para el resto de los que están o para otras personas no le pareció que tuvo ningún sentido. Y eso es válido. La palabra vuelo, para mí, cuando yo estudiando psicolingüística con Nelson, cuando yo la miré, a mí se me salieron las lágrimas y los otros no entendían, porque para mí tuvo un sentido inmenso, pues la palabra clic para este hombre que les comento de la organización en donde estuve trabajando. La palabra responsabilidad, la palabra compromiso. Bueno, miren, hay tantas, pero eso sí va a quedar para que lo conversemos en el taller con todos los que se atrevan a estar. Buenísimo. Sí. Mi lista. Gracias. Bueno, gracias, Mónica, por tu maravillosa intervención. Por aquí también nos comentó Omaya, abre un mundo de posibilidades a los profesionales que tratamos la conducta. Gracias por esa apertura. Virginia comenta, a través de la psicolingüística y la PNL se puede biodesprogramar paradigmas o creencias limitantes. Esa es una pregunta que nos está formulando Virginia. Por aquí también hay otra. Sí, Virginia, sí, totalmente. Con cualquiera de las dos, ¿sabes? Con la programación neurolingüística, que por cierto se confunde mucho la programación neurolingüística con la psicolingüística, y son dos disciplinas completamente diferentes. Yo estudié también PNL, programación neurolingüística, y ambas sirven para hacernos cargo de la conducta humana a través de en la PNL, por ejemplo, se habla de desmontar creencias. De hecho, hay muchos ejercicios para desmontar creencias limitantes. Y en la psicolingüística, inclusive el Instituto Venezolano de Psicolingüística tiene un trabajo que ha llevado a cabo durante más de 20, 30 años, en donde se armaron una serie de frases que normalmente decimos, estos dichos muy venezolanos, los hombres no lloran, las mujeres tal cosa, papá tal cosa. Bueno, y hay una lista de 60 de estos dichos con los cuales te puedes dar cuenta de que todos son juicios y creencias que están tan adheridos a tu sistema que con la psicolingüística puedes buscar la forma de empezarlo a despegar un poco para ir minimizando esas creencias limitantes y abrirte, como tú lo dijiste, un mundo de posibilidades muy diferente al que puedas estar teniendo en un determinado momento de tu vida. Pues ambas son herramientas muy valiosas para lograrlo. Excelente, José Luis. Hay una pregunta que me formulan detrás de bastidores, como decimos, ¿cómo saber o cómo puedo separar las palabras para resignificarlas? ¿Cómo se hace por sílabas? Interesante pregunta. Yo lo dije en algún momento. En la psicolingüística no necesariamente separamos las palabras en sílabas. Hay que estar atentos precisamente, y de eso se trata el taller. Ojo, no son trucos, porque cuando nos permitimos la magia no podemos hacer trucos, porque los trucos lo hacen quienes no saben magia, y todos nosotros tenemos magia. Entonces, la magia tiene que ver con conectar con nuestra sabiduría. Y cuando conectamos con nuestra sabiduría, nos vamos a dar cuenta de que mirando la palabra y cuando comprendemos que vamos a tener prácticas, porque es un taller interactivo, la importancia que tiene presufijar y sufijar palabras, entonces vamos a ir descubriendo, wow, mira esta palabra. Por ejemplo, la palabra río, pues. Cuando yo estaba mirando esa palabra, yo lo que me pregunté, bueno, ¿y qué es un río? Un río es agua. ¿Y qué es el agua? El agua para mí tiene un significado de abundancia. Para mí. Probablemente otra persona diga que, bueno, el río es peligro. Entonces, lo que voy a traer es peligro para mi vida.
tiene que ver mucho con tu historia personal, con tu experiencia de vida, obviamente con el nivel de lectura que tengas. No estoy diciendo que haber leído 50.000 libros, porque yo no lo he hecho, sino con el nivel de lectura que tengas para saber más o menos el significado de la palabra. Y la otra clave, que es la más sencilla de todas, yo en mi teléfono tengo el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española. Cuando me atravieso con una palabra así media extraña, busco etimología de la palabra tal. Y leyendo la etimología me voy metiendo. Es decir, esto no tiene una fórmula así química en donde lo va a aprender solamente el que esté con ciertas capacidades. No, no, no. Esto no es difícil, créanme. Esto requiere práctica, sí. Pero es una práctica que todos estamos en capacidad de hacer, porque se van a dar cuenta quienes se inscriban que separando las palabras manuscritamente, tú vas a decir, wow, pero mira esto, con C tal cosa, L, luz, aquí hay luz. Nuestro hijo se llama Luciano y nosotros le pusimos ese nombre hace 8 años, y hace 8 años yo no estaba en esto. ¿Y saben qué hicimos? Buscamos qué significaba Luciano en estos diccionarios de nombres de personas. Bueno, y Luciano es luz, luz que brilla, algo así, no recuerdo cómo era. Y para nosotros tener un hijo a los 50 años, porque yo voy a cumplir 58, fue una magia. Trajo luz a la vida de nuestra familia. Entonces, por eso le decidimos ponerle Luciano, además de que tenemos muchísimos amigos italianos, y entonces, bueno, ahí hay una historia que es un poquito más extensa. No sé si te respondí. Sí, excelente. Muy, muy bien. Y por supuesto la persona está satisfecha con la respuesta. Por aquí nos comenta el amigo también José Pestana, saludos, en Turnero. El tema del internet me ha hecho perderme unas partes interesantes. No te preocupes, José, que está grabada, o se está grabando esta ponencia. Una vez que se suba a YouTube, se va a publicar en el grupo de Telegram de la corporación, en el canal de Telegram, y pueden verla completa. Después yo le voy a colocar por aquí el enlace de Telegram. Ulloa nos cuenta: mi saludo, excelente ponencia, muy significativa, me identifico mucho con la palabra calma y abuela. Él también pregunta: ¿me puedes ayudar con la palabra hermano? Wow, wow. Qué interesante, ¿no? Créeme que no la tengo, pero va a servir de práctica. Digo interesante. Saludos, José Pestana, desde nuestro querido pueblo de Turmero. Allá está mi casa. Hermano, vamos a ver. Hermano. Si ponemos her en inglés, es que yo no hablo inglés, ¿no? Eso, de ella. Ella, ¿no? Ella. Por aquí me están soplando. Y mano es mano, por ejemplo, viéndolo así, ¿no? Hay una una tía de mi esposa que tiene más de 110 años, y ella dice que los dedos de la mano, a pesar de ser hermanos, no se juntan. Cada uno anda por su lado, ¿no? A pesar de ser hermanos. Algo así. A mí me impresionó mucho cuando yo le escuché eso. Pero a pesar de eso, decía ella que los hermanos son inseparables, ¿no? Tema de estudio. ¿Oíste, José Luis? Un tema de estudio, esta palabra hermano, que también se la puedo hacer llegar después a nuestro amigo Ulloa. Sí, pero fíjate lo interesante lo que iba a decir yo. Otra mano, para no decir ella, ¿no? Hermano, ¿qué es hermano entonces? Otra mano. Por lo general contamos con los hermanos como otra mano, a pesar de que hay hermanos que provoca, qué sé yo, hacerle. En el fondo, lo que hay detrás, en el vínculo de un hermano, es otra mano con la que tú cuentas. Y te juro, yo que lo estoy mirando ahora, sobre todo trayendo esto, y por eso mencioné a la tía de mi esposa, de que somos hermanos, pero cada uno separado. Somos los dedos, son hermanos. Estamos con tu mano. No sé si tuvo sentido para ti eso que te estoy diciendo. Eso es lo que queremos en el taller, ¿ves?
que traigamos esto. A pesar de las diferencias, de los rencores, de los resentimientos que tengamos con los hermanos, nunca van a dejar de serlo. Y por lo general, contamos con la mano del otro hermano. Sí, correcto. José Antonio Peña por aquí comenta, esta rama psicolingüística es aplicada en distintas profesiones. ¿Cómo aplicarla al ramo de la construcción? Qué interesante, ¿verdad? Wow. Wow, qué pregunta. Bueno, mira, ¿qué es construir? Construir es edificar algo, ¿no? Y yo decía que para edificar algo en la conferencia con Malena en la Global Coaching, para edificar algo es importante generar un vínculo primordial. Y la palabra vínculo tiene que ver con no ver límites en la piel, en el cuerpo. Vínculo. No ver límites en la piel, en el cuerpo. Es decir, en las relaciones por lo general hay límites. Si tenemos una relación esposa-esposo, hay un acuerdo firmado en el acta de matrimonio que dice ta. ¿Ves? Hay una serie de límites que contiene el documento que firmamos. En el vínculo vamos mucho más allá. Por eso es que nosotros invitamos a vincularnos más que a relacionar. Entonces, para construir, para edificar, hay que generar un vínculo primordial. Si tú vas a construir un edificio, tú tienes que sentar las bases y esas bases se van a unir de manera primordial con la estructura del edificio. Y la palabra primordial, dial es sintonía, mor es muerte, pri es primero, sintonizar primero con la muerte. Entonces, para construir muchas veces tenemos que, yo no quiero decir destruir, pero sí tenemos que hacer que algo muera, porque si queremos construir una persona trabajando el ser humano, debemos dejar que la persona anterior vaya muriendo de a poco. Entonces, la palabra construir, con es juntos, ¿verdad? True, si yo lo llevo al inglés, puede tener que ver con verdad. Entonces es como buscar una verdad juntos. Ir a buscar una verdad juntos. Y yo no sé si esto tiene sentido para ti, pero para mí lo está teniendo en este momento. ¿Sí? Excelente. José Antonio, ¿qué dice al respecto? ¿No? Es interesante, es cómo podemos construir también esas palabras a través de la psicolingüística. Eso es fascinante, así que los invitamos. Por cierto, por aquí tenemos lo siguiente, incluso lo que sería el contenido de la primera clase: conversación de generación de contexto, co-creación del espacio apropiado para el desarrollo del encuentro, identificar el origen y la evolución de la lingüística a través de mirar su relación estrecha con las profesiones que intervienen en la conducta humana y plantear su conexión con el coaching. También comprender el tejido de eslabones invisibles entre el pensamiento y actitud, prefijos y sufijos, la clave de separar y unir. Y eso es un tema muy interesante, este punto dentro de este contexto de la primera clase, y la traducción del lenguaje desde la psicolingüística. En la segunda clase vamos a ver un poco sobre lo que es ejercicio de traducción en el ámbito personal, también en el ámbito familiar, en el ámbito organizacional y práctica para promover el atrevimiento. La última clase es la importancia de las preguntas en nuestros procesos conversacionales, ejercicios para formular preguntas y conversación de cierre del taller. Esta conversación de cierre del taller lo vamos a ver ese día, porque José Luis me dice que eso es algo, es como la guinda del pastel, ¿no, José Luis? Sí, así es. Ahí sí tienen que abrir las cámaras, ahí sí tienen que buscar esas conexiones, pegarse de un amigo ahí para que la conexión no falle, porque es allí donde se recoge algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Estas intervenciones que van apareciendo, que te hacen sentido a ti, que te hacen sentido al otro. Créanme que cuando estamos en grupos como estos, estamos conectados. Y por eso el primer módulo tiene que ver con la creación de un contexto apropiado. No, nos conocemos, decimos de dónde venimos, a qué venimos, no para contar la historia personal de cada uno, no. Mira, mi nombre es José Luis Soto,
vivo acá en Argentina, soy venezolano, tengo 3 hijos y vine acá a compartir mis experiencias y aprender de estos temas, por ejemplo. Y en la medida en que nos vamos conociendo, vamos conectando uno con el otro. Y esa conexión se vuelve un espacio, o genera, mejor dicho, un espacio sagrado para el proceso de aprendizaje. Créanme que eso funciona. Correcto. Y por cierto, José Antonio está indicando lo siguiente. En estos tiempos actuales, la construcción se encuentra en cambios y se está recurriendo en vincularse entre los miembros del proceso de ejecución y a su vez estamos desaprendiendo los métodos anteriores para ir a la par en estos tiempos. Buena reflexión. Gracias, José Antonio, porque tiene mucho que ver, me hace mucho sentido con lo que yo dije, ¿no? Desaprender es dejar morir algo, pues, y vincularnos es aceptar al otro como genuino otro. Gracias. Y ya para finalizar, me permite que explique desaprendiendo. Claro, José Antonio, puedes abrir cámara y micrófono. Sí, por favor. Por favor. Está de más. Bienvenido. Mientras José Antonio abre su cámara y el micrófono, por aquí Zuleima. Ustedes, o sea, nosotros, si podemos explicar desaprendiendo. Ya. Bueno. Mira, des es un prefijo que separa. Desconectar, por ejemplo, ¿no? Desaparecer. Separa de tu aparecer. Desaprender es separarte de un aprendizaje. Desaprendiste algo que habías aprendido para aprender algo nuevo. ¿Sí? Por ahí hablan mucho de desaprender. Yo creo que a mí me resulta difícil desaprender, ¿no? Porque lo aprendido queda. ¿Sí? Sin embargo, es una posibilidad que debemos plantearnos para poder separar los nuevos aprendizajes que yo necesito tener en qué búsqueda ando. Y en función a esa búsqueda, lo que yo aprendí, no es decir, a mí no me gusta mucho el término, gracias por traerlo, José Antonio, porque yo no voy a desaprender a caminar. Yo voy a seguir caminando. Yo no voy a desaprender a ciertas cosas. Te voy a contar una anécdota que estoy viviendo yo en este momento de mi vida, porque a mí me dio un infarto el 2 de mayo y yo tuve que aprender a tomar medicamentos. Los 30 primeros días me tomaba 12 pastillas diarias, porque me dio un infarto de cierta magnitud. Y algo que yo aborrecía eran las pastillas, los medicamentos en general. Tuve que aprender a tomar medicamentos, a tomar pastillas. Hoy me estoy tomando 6, ya me estoy tomando la mitad por fortuna, ¿no? Estoy evolucionando muy bien, gracias a Dios. Entonces, yo tuve que desaprender eso de no tomar medicamentos y aprender a tomar medicamentos. Es decir, es aplicable, funciona. ¿Sí? Entonces, cuando nos separamos de un aprendizaje para que venga otro, bienvenido. Ahora, cuando nos separamos de un aprendizaje para que no venga nada, yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Yo no sé si con esto te pude responder, José Antonio. Qué bueno. Esperemos que José Antonio nos responda. Y por aquí tenemos el último comentario de la noche por Zuleima Guevara. Felicitaciones, José Luis. Excelente manera de entusiasmar a las personas para este taller. Crecer juntos con amor, separado, como bien se afirma en la psicolingüística. Sí. Gracias. Gracias a ti, Zuleima, por separarlo. Amor es sin muerte. Amor es no a la muerte, sí a la vida. Eso es amor. Gracias por traerlo, Zuleima. Yo sé que tú estudiaste también con Nelson. Ojalá y puedas estar en el taller para que nos acompañes con tu maravillosa experiencia. Sí, José Antonio dice, excelente amigos, nutrido aporte para el crecimiento personal. Bien, ya para finalizar entonces, recuerden que pueden contactarnos directamente a través del número que les voy a colocar también, el +1
407-729-4214 es el directo de nuestra corporación. Además, nos pueden contactar por las redes sociales, @5.inc.usa. Ese es el del Instagram directamente, y allí nos pueden contactar. Y tenemos para finalizar lo siguiente, que recuerden que el certificado lleva el aval de la Global Coaching Federation, UNESCO, UPL Venezuela y la Corporación Internacional de Conferenciantes. Además, se va a entregar material de lectura y la mejor disposición para inspirar bienestar. Recordemos otra vez las fechas. Jueves, son 3 jueves, 9, 16 y 23 de septiembre. Desde las 6 de la tarde, hora México, Bogotá, 7 de la noche en Miami, Caracas, y 8 de la noche en Buenos Aires. Estos son los eventos que vamos a tener entonces con este taller formativo, entre otros que estaremos informando más adelante. José Luis, palabras finales. Agradecer, expresar mi más profunda gratitud hacia ti, Martín, Evelyn, hacia toda esa gente maravillosa que hace esas cosas maravillosas, valga la redundancia, en 5, en la Global Coaching, en la UNESCO, y a ustedes que pudieron conectarse hoy y escucharme. La verdad es que a mí estas cosas me nutren, me inspiran para seguir haciéndolas, y su presencia es un regalo para mí, y por eso lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias a todos. No, y gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros, los que también han estado pendientes de la transmisión a través de YouTube. Sí, vamos a despedir la transmisión de YouTube porque nos quedamos nosotros aquí. Podemos abrir las cámaras un momentito para tomar fotos, ¿será posible? Y por supuesto, y si desean ser copartícipes también en decir algo. Gracias, Eury, por abrir la cámara. Qué bueno. ¿Ah? Tan hermosa sonrisa, Eury, que tienes allí. ¿Cómo vamos a permitir que te vayan a tomar esa foto sin abrir la cámara? Virginia, vamos a ver. Omaira, el amigo Rubén, Beatriz. ¿Quién más está por ahí? José Antonio, Ulloa, la amiga Glexi, Beatriz Rojas. Un momentico que abran la cámara para... Eso, qué bueno. Gracias. Excelente. Gracias. Viste, qué bueno. Ulloa, vamos a ver. Sonrían, una foto de historia, como decimos nosotros. Qué bueno, ya la tenemos por ahí. Gracias también a todos ustedes de participar en esta magnífica Masterclass. Además, la Corporación Internacional de Conferenciantes inicia la próxima semana la certificación internacional de conferenciante profesional de alto impacto, con el aval de la Florida Global University, Universidad en Florida en Miami, que está conjuntamente con la Cámara Internacional de Conferencistas, la Global Coaching Federation, UNESCO, UPEL, en fin, como decimos, unos cuarto bate en esta certificación internacional. Para todas y todos ustedes, gracias por haber compartido con nosotros en esta maravillosa Masterclass. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Noche para todos ustedes.